Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Por favor, me confirman si pueden oírme. Sí se escucha, Miss. Si se escucha. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar. En verdad, yo no me canso de decir cómo pasan los días rápidamente. Ya estamos en el segundo fin de semana de clases de lo que concierne este mes de octubre. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana, unos días muy bonitos, que les haya ido bien absolutamente en todo. Como cada fin de semana por este bimestre nos estamos reencontrando los días domingos a partir de las 5 de la tarde. Muy bien, entonces ya ustedes saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Solamente tenemos 4 fines de semana de clases por bimestre. Dentro de lo que son los 4 fines de semana, los 2 primeros fines de semana trabajamos los temas del curso de matemática y los 2 fines de semana restantes los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero indicar que el día de hoy estaríamos culminando ya respecto a los temas del curso de matemática. Entonces, la recomendación de siempre de que ustedes cuenten con su módulo, ya sea de forma física, ya sea de forma virtual, pero el objetivo es que también ustedes puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando, ¿sí? También recordarles cualquier duda, cualquier dificultad que por ahí pueda suscitar, por favor, con mucha confianza, simplemente me lo hacen saber. Muy bien, entonces, yo como siempre también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también desean culminar el nivel secundario en tan corto tiempo, con todas las facilidades que se les brinda, pues sinceramente yo creo que no hay otro lugar mejor. Invitémoslo a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sana. Muy bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo de nuestra sesión. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Muy bien, me confirman por favor si se puede visualizar mi pantalla. Profesora, sí se visualiza. Ya, gracias. Muy bien, entonces, a ver, yo también por acá para poder seguirlos. Muy bien, entonces. ¿Qué pasó? Ya está. Muy bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo de nuestra sesión, como siempre recordándoles que estas, como todas las clases, son grabadas. Esto lo hacemos pensando en ustedes, en nuestros estudiantes. Quizás por A o B motivos por ahí puede suscitar alguna dificultad, alguna inconveniencia, algo pasó, quizás con el mismo internet, ¿cierto? Entonces, pensando en todo ello, es que todas nuestras clases son grabadas. Una vez culminada, las clases son subidas a la plataforma. Eso quiere decir que ustedes las pueden visualizar tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases grabadas de cada tema que se encuentran en plataforma. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros como institución siempre dándoles todas las facilidades que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, cuentan con nuestros números de celulares personales también, que de esa manera nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Imagínense con todas esas facilidades, sinceramente yo creo que no va a haber estudiante que no pueda presentar esos exámenes a tiempo, ¿cierto? También recordarles, una vez culminado el nivel secundario, se les hará la entrega de lo que viene a ser el certificado de estudio, con el cual ustedes van a continuar sus carreras superiores, porque el certificado que se les otorga es como cualquier otro certificado de cualquier estudiante que esté cursando el nivel secundario. Eso quiere decir que tú puedes postular a la universidad que desee,
pública, privada. Puedes postular a los pedagógicos, a los tecnológicos, quizás desean ser militares, a la policía. El certificado es válido para donde ustedes deseen continuar sus carreras superiores. Y así es que vamos para adelante, ya estamos en el 5º año de secundaria, 2º bimestre, estamos a muy poco tiempo de poder culminar. A estas alturas yo creo que nada debe interponerse a que nosotros dejemos de estudiar, ¿cierto? Ya estamos a escasos meses de poder culminar este nivel secundario. Y eso para nosotros, pues es una gran alegría. Muy bien, entonces, vamos a lo nuestro. Recuerden que conmigo llevamos el curso más bonito, que es matemática. El día de hoy tenemos 2 temas a trabajar, circunferencias y el área del triángulo. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidas a los números, por favor, con mucha confianza. Estamos en el 5º año de secundaria, 2º bimestre, y esto sería nuestra 2ª semana de clases. 2 fines de semana más y se terminó este 2º bimestre. Así es que nada debe detenernos a poder culminar nuestro nivel secundario. Muy bien, entonces, como cada fin de semana, antes de dar inicio a nuestra sesión, vamos a recordar algunos acuerdos de convivencia. Esto para nosotros no poder tener ningún tipo de dificultad durante el desarrollo de nuestra sesión. Como estamos en clases virtuales, nuestro material de trabajo de muchos es la computadora, de muchos la tablet, la laptop, el celular, pero todos ellos cuentan con un audio. Así es que por favor les voy a pedir bastante cuidado con nuestros audios. Vamos a mantenerlos bien apagados. Salvo que por ahí haya alguna duda, haya alguna dificultad, si fuera eso el caso, inmediatamente también por favor me activan y podemos conversar, ¿sí? Caso contrario, vamos a mantener nuestros audios bien apagados. A veces imagínense uno en casa, en la intimidad de nuestro hogar, de nuestras 4 paredes, puede estar quizás comentando algo, hablando algo, haciendo algo, entonces por descuido nuestro, no vamos a querer que también por ahí se enteren los demás. Muchísimo cuidado con el audio. Muy bien, entonces el otro acuerdo que vamos a tener en cuenta es quizás por ahí puede haber compañeros, compañeras que den alguna opinión, que den alguna sugerencia, con lo cual nosotros no estemos en acuerdo. Pero pese a ello, por favor, siempre vamos a respetar la opinión de los demás, ¿sí? Entonces, yo creo que con esos 2 acuerdos no vamos a tener ningún tipo de dificultad y más bien vamos a trabajar una sesión bastante ordenada. Muy bien, entonces, antes de dar inicio a lo que concierne nuestros temas del día de hoy, circunferencia y el área del triángulo, se dice que recordar es volver a vivir y sobre todo si se trata de las cosas bonitas, importantes e interesantes, con mucha más razón. Yo quiero recordar lo que estábamos hablando la clase pasada. ¿Alguien, por favor, nos puede ayudar? ¿De qué hablamos la clase pasada? Profesora, buenas tardes. De ecuaciones de 2º grado. Ecuaciones de 2º grado, claro que sí, ¿verdad? Gracias. La clase pasada nosotros hablamos acerca de lo que eran las ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de 2º grado. Fue uno de nuestros temas. ¿Por qué se le llamaba ecuación de 2º grado? ¿Recuerdan? Porque se trabajaba en el 2º grado de primaria, en el 2º grado de secundaria. ¿Recibía el nombre por eso? A ver, me activan sus audios. Ahora sí podemos conversar. A ver, ¿por qué se llama ecuación cuadrática o ecuación de 2º grado? Porque eran ecuaciones de otro nivel. Ya, hay ecuaciones de otro nivel también. Pero quiero saber por qué se llama ecuación de 2º grado. A ver. A ver, ¿a quiénes están por acá? Wendy, Nadia, Kelly. Por sus operaciones, me dice Angelina, ya. Porque la incógnita principal de la ecuación está elevada al 2º exponente al cuadrado. Eso es, excelente, Mireli. Recibe el nombre de ecuación de 2º grado porque nuestra variable, nuestra incógnita, tiene de exponente al número 2.
Por eso se le llama ecuación de segundo grado, por el exponente 2. Esto nos indica este 2 que el resultado cuando nosotros vamos a hallar, pues vamos a tener dos resultados, ¿cierto? Dos resultados. Muy bien, no solamente hablamos de las ecuaciones cuadráticas, también hablamos de otro tema. ¿Recuerdan? A ver. ¿Cuál fue nuestro otro tema que tratamos la clase pasada? A ver. Aquí en la pantalla incluso estamos viendo una figurita relacionada a ello. ¿Recuerdan? Hablamos de los a ver. Cuadriláteros. Cuadriláteros. Claro que sí, hablamos de los cuadriláteros. ¿Qué eran los cuadriláteros? Figuras de 4 lados, ¿verdad? Todas las figuras de 4 lados. Por eso le decía, en la pantalla también ahí vemos una figura que hemos hablado en la clase pasada, un cuadrilátero. Muy bien, entonces, ya habiendo recordado nuestros temas pasados, pero por favor, vamos a ir repasando. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, circunferencias y el área del triángulo. Como siempre les digo, como cada cosa que nosotros hacemos en nuestra vida, cada cosa que nosotros hacemos siempre es con un objetivo, siempre es con un propósito. Cada clase que nosotros desarrollamos, cada tema que nosotros tratamos, también es con un propósito. Y el propósito siempre es, pues, los temas aprendidos, en primer lugar, ya no se nos deben olvidar. Al contrario, nosotros ya debemos relacionar y debemos aplicar en nuestro entorno, a nuestra vida real. Entonces, el propósito que tenemos el día de hoy es, culminada esta clase, nosotros debemos estar en la condición de poder resolver problemas de nuestra vida real, de nuestro entorno, acerca de lo que vienen a ser las circunferencias y el área del triángulo. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder cumplir ese propósito, vamos a estar atentos a las clases. Vamos a empezar con nuestro primer tema, circunferencia. Cuando yo siempre hablo de este tema, siempre me acuerdo, hubo en una oportunidad por la calle, cuando se estaban realizando los simulacros. Entonces recuerdo, estábamos caminando por esa calle y una persona estuvo haciendo las gráficas, las figuras, porque siempre suelen hacer un círculo, ¿verdad? Una circunferencia ahí. Entonces hubo un señor que le preguntó en ese entonces a la persona que estaba dibujando y le dijo, oiga, jovencito, ¿qué estás dibujando? ¿Estás dibujando una circunferencia o estás dibujando un círculo? Entonces, fíjense, una persona de la calle, una persona mayor, le hizo esa pregunta. ¿Qué estás dibujando? ¿Una circunferencia o estás dibujando un círculo? Entonces, aquella persona la que estaba dibujando, pues se quedó ahí pensativo y en un momento dijo, pero sí es lo mismo, pero sí es lo mismo. La circunferencia y el círculo son lo mismo, estoy dibujando lo mismo. ¿Cómo me vas a preguntar? Pero sin embargo, nosotros debemos entender, ojo, que la circunferencia y el círculo no son lo mismo, no es la misma. Cuando nosotros nos hablamos o nos referimos a circunferencia, cuando nosotros nos referimos a círculo, debemos sí estar seguros de algo. ¿De qué cosa? Que estos dos están estrechamente relacionados, que no existe el uno sin el otro. Pero pese a ello, esto no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de circunferencia, ojo, circunferencia, nos estamos refiriendo solamente a este contorno de color negro que ustedes ven en la primera gráfica. Solamente ese contorno, eso es circunferencia. Mientras que cuando nosotros hablamos del círculo, el círculo es todo el espacio comprendido dentro de ese contorno.
Entonces, cuando a ustedes les hablan circunferencia, círculo, jamás se atrevan a decir que es lo mismo. No es lo mismo. Circunferencia se refiere solamente al contorno. Eso es circunferencia. Mientras que círculo es la porción que está limitada por la circunferencia, todo el espacio de adentro. Profesores, están estrechamente relacionados, así es. No existe el uno sin el otro, así es. Pero pese a ello, son cosas totalmente diferentes. Circunferencia es solo el contorno. Por eso es que cuando nosotros trabajamos con la circunferencia, a nosotros nos dicen hallar la longitud de circunferencia, es decir, cuánto mide ese contorno. En cambio, cuando nosotros trabajamos con el círculo, nos dicen hallar el área del círculo. ¿Y qué es área? Todo lo que está dentro, todo el espacio comprendido o que tiene por contorno a la circunferencia. Entonces son cosas totalmente diferentes, circunferencia y círculo. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, debemos conocer las partes del círculo, las partes de la circunferencia, porque estas partes, estos elementos, sí los comparten ambos. Lo primero que nosotros debemos conocer es que cuando nosotros dibujamos nuestro círculo, dibujamos nuestra circunferencia, este va a tener siempre un centro, el punto medio. Y ese punto medio se llama centro. Lo puedo denotar por decir con una letra O. O es el centro. ¿Qué pasa cuando de ese centro, nosotros trazamos una línea? Y esta línea, este segmento, llega a cualquier punto de la circunferencia. Puedo trazar en ese sentido, puedo trazar en este sentido, puedo trazar en este sentido, qué sé yo, infinitos, mira. Puedo trazar un montón acá, por acá, más por acá, más por acá, infinitos. Estas líneas que nosotros hemos trazado, hemos unido el centro de nuestro círculo con algún punto de nuestra circunferencia, esta línea se llama radio. Es la radio. Entonces, cuando ustedes por ahí escuchan radio dentro de lo que es el curso de matemática, segmento que une el centro con cualquier punto de circunferencia. Esa es la radio. Cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos que saber que dentro del círculo nosotros podemos trazar un sector circular. ¿Y qué es un sector? Es una parte. Imagínense, ¿quién no ha hablado esta palabra sector? A veces decimos, no, uy, mira, ese sector me gusta. Quiero comprarme un terreno en ese sector. O ese sector me toca a mí, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de sector, debemos entender que el sector es un pedazo de círculo. Es un espacio de círculo, pero este sector, si nosotros lo visualizamos bien, aquí tenemos el centro. Este sector está formado en base a la unión de dos radios. Radio acá y radio acá. Y este espacio que se formó, acá tenemos nuestro sector circular, una parte del círculo. Cuando nosotros hablamos del círculo, debemos saber que en todo círculo se puede trazar segmentos. ¿Y qué son los segmentos? Son líneas, son segmentos, como su propio nombre lo dice, que une en dos puntos a nuestra circunferencia. Puedo trazar en cualquier sentido. Entonces, esa línea se llama segmento. En todo círculo nosotros podemos trazar arco. A veces cuando nosotros escuchamos esta palabrita arco, nuestra cabecita rápido se va al arco donde CR7 mete los penales, ¿cierto? Pero sin embargo no se refiere a ese tipo de arco. Cuando nosotros estamos en el curso de matemática y por ahí escuchamos la palabra arco, arco se refiere a una porción de circunferencia. ¿Recuerdan? Circunferencia es un pedazo, es el contorno. Por lo tanto, el arco es un pedazo
de circunferencia. Por decir, de este punto A este punto B. Esto es mi arco. Esto es el arco. ¿Y cómo nosotros lo denotamos? Arco AB. Las letras de los extremos y arribita le ponemos un sombrerito. Y arribita le ponemos un sombrerito. Entonces esto significa el arco AB. ¿Y qué es arco? Un espacio, una porción de circunferencia, un pedazo de circunferencia. Es muy diferente al sector circular, ¿eh? Cuando nosotros hablamos del sector circular, es un pedazo de círculo. Ya saben que círculo es lo que está dentro. En cambio, cuando nosotros hablamos del arco, es un pedazo de circunferencia del contorno, Cuando nosotros hablamos del círculo, podemos trazar una recta tangente. ¿Y qué es esta recta tangente? Es una recta que está fuera, pero que se tocan solamente en un punto con nuestra circunferencia. La recta y la circunferencia solamente se tocan en un punto. Y este punto donde se juntan se llama el punto de tangencia. Punto de tangencia. Entonces nosotros tenemos una recta tangente. Esta recta tangente se llama tangente porque está fuera de nuestra circunferencia. Fuera, pero solamente se tocan en un puntito estos dos. Se juntan en un puntito y ese punto se llama el punto de tangencia. Cuando nosotros hablamos del círculo debemos saber que en todo círculo nosotros podemos trazar cuerdas. Cuerdas. ¿Y qué son cuerdas? Similar al segmento. Es una línea que puedo trazar en cualquier sentido y va a unir a mi circunferencia en dos puntos. En dos puntos. Cuando nosotros hablamos del segmento, ojo, el segmento no pasa por el centro, ¿ah? Segmento no pasa por el centro. Pero cuando nosotros hablamos de la cuerda puede pasar por el centro. Puede pasar por el centro. No hay problema. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser el círculo y la circunferencia, debemos conocer cómo hallamos la medida de circunferencia, es decir, solamente el contorno, porque circunferencia es solamente el contorno. Para ello, nosotros simplemente vamos a multiplicar 2pi por r. ¿Y qué es r? R es radio. R es radio. Profesora, ¿y qué dijo que era la radio? Radio es el segmento que parte del centro a cualquier punto de nuestra circunferencia. Esta línea se llama radio. Profesora, ¿y eso que está al medio? Esto se llama pi. Pi es un número, es un número. El valor de pi es 3,14, por acá tenemos 16, 14, 15, 92. 14, 15, 92. Y sigue más, porque el valor de pi es infinito. Es infinito. Pero a veces nosotros decimos, y reemplazar todas estas cantidades, complicado. Imagínate, tú tienes 2, te dicen que tu radio por acá, que la radio mide 5 por decir, te piden allá la longitud de circunferencia. Entonces, ¿qué decimos? Uy, profesora, fácil, pues 2 por pi por 5. 2 por 5 es 10 y 10 pi. Y si tú quisieras reemplazarlo el valor de pi por todos estos números, tendrías que multiplicar 10 por 3,14, 15, 92 y etcétera, 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 porque pi es infinito. Entonces, pensando en todo ello, es que a nosotros nos dicen, ¿para qué te vas a poner a multiplicar por todos estos números? Demasiado. Tu respuesta solamente déjalo así, en función de pi. Quiere decir que cuando nosotros trabajamos un círculo, una circunferencia, siempre vamos a trabajar en función de pi. Siempre le vamos a encontrar a ese número pi. Cuando nosotros hablamos del círculo, de la circunferencia, en todo círculo se puede trazar un diámetro. ¿Y qué es un diámetro?
es aquella línea, ojo, aquella cuerda mayor, que pasa exactamente por el centro de nuestro círculo. Pasa por el centro de nuestro círculo. No necesariamente va a estar en forma horizontal, puede estar en forma vertical, puede estar en forma diagonal, puede estar en diagonal de izquierda a derecha, qué sé yo. Pero es aquella línea que toma o que toca en 2 puntos a nuestra circunferencia y que pasa exactamente por el centro. Profesora, yo ya le estoy viendo algo. Quizás usted todavía no se da cuenta, pero yo ya me di cuenta de algo. ¿De qué te has dado cuenta? Como usted dice que el diámetro pasa exactamente por el centro, fíjese, profesora, de ese centro a la derecha es radio, así es. De ese centro a la izquierda es otra radio, así es. Entonces, ¿qué decimos acá? Que el diámetro es igual radio más radio. Y radio más radio, diámetro es igual 2 veces radio. Entonces quizás nosotros necesitamos por ahí radio, pero tenemos el valor de diámetro. Radio es la mitad de diámetro. O quizás por ahí nosotros tengamos radio y necesitamos el valor de diámetro. Diámetro es el doble de radio. Entonces, estas son las partes importantes dentro de lo que viene a ser el círculo. El círculo, la circunferencia. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser el círculo, de lo que viene a ser la circunferencia, debemos saber 4 grandes propiedades dentro del círculo, dentro de la circunferencia. 4 grandes propiedades. La primera consiste cuando nosotros vamos a tener un punto de tangencia. ¿Qué significa punto de tangencia? Nosotros tenemos nuestro círculo, ¿cierto? Trazamos una recta, fuera, y esta solamente se tiene que unir en un punto con nuestra circunferencia. Solamente en un punto. Este punto se llama punto de tangencia. Y la recta es una recta tangente. Esto es el punto de tangencia. ¿Y qué nos dice la propiedad cuando nosotros tenemos un punto de tangencia? Te dice lo siguiente. Si tú ubicas el centro de tu círculo, tú trazas una radio y esta radio llega exactamente al punto de tangencia. Ojo, al punto de tangencia. No te olvides que este ángulo, los ángulos que está formado, siempre va a ser un ángulo recto. ¿Y a qué se refiere con recto? Que esto va a medir exactamente 90 grados. Imagínense si acá nosotros nos dan alfa más 30. Esto vale alfa más 30 y me dicen hallar el valor de alfa. Entonces, ¿qué decimos? Todo esto tiene que ser 90 grados. Entonces, alfa más 30 tiene que ser a 90. Alfa es igual 90. El 30 que está positivo pasa a negativo, menos 30. Y 90 menos 30, alfa vale 60. 60 grados. Profesora, pero usted está completamente seguro. Reemplaza. Alfa vale 60. 60 más 30, efectivamente esto es igual a 90 grados. Entonces, cuando nosotros trabajamos y cuando nosotros encontramos por ahí el punto de tangencia y justo a ese punto coincide una radio, sin dudarlo, esa unión siempre nos va a formar ángulos de 90 grados, siempre va a llegar en forma perpendicular. Siempre 90 grados. Entonces, de ahí simplemente sacamos la medida de ese ángulo y lo igualamos a 90, porque la suma o la resta, de acuerdo que nosotros podemos encontrar ahí, siempre tiene que ser 90 grados. Siempre.
¿Qué nos dice la segunda propiedad? Eso tenemos acá, fíjense. Tenemos el centro, tenemos la radio que llegó exactamente al punto de tangencia. Entonces, esta unión es 90 grados. OP, dice acá, la línea, el segmento OP siempre será perpendicular. Perpendicular significa 90 grados con la recta L. Siempre esta unión mide 90 grados. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un círculo? Tenemos un círculo. Vamos a dibujarlo por acá. ¿Ya? Dentro de este círculo nosotros ubicamos su centro. Muy bien, el centro. Trazamos una radio. Ya saben, radio es cualquier segmento. Pero luego a esa radio nosotros lo intersectamos con un segmento. Con una cuerda. Fíjense, mi cuerda va a ser, por decir, AB. Este puntito es O. Y este puntito de la radio, supongamos que es P. OP, el que está de rojo, es radio. AB es una cuerda. Pero si nosotros nos fijamos, esta radio y esta cuerda tienen un punto de unión, ¿cierto? Tienen un punto de unión. Entonces acá nosotros vamos a entender dos cosas. ¿Qué cosas, profesora? Lo primero es que siempre estos ángulos son 90 grados. Siempre 90 grados. Eso es lo primero. Lo segundo es que esta cuerda se dividió en dos partes iguales. Este lado es igual a ese lado. Imagínense si a nosotros nos dicen, si el valor de acá es 3x menos 1 y por acá tenemos 9, nos piden hallar el valor de x. Entonces, ¿qué decimos? Ah, mira, tenemos una radio que está cortada por una cuerda. Entonces, cuando eso sucede, este lado de acá es igual al lado de acá. Pero me dicen que el lado de acá mide 3x menos 1. Y me dicen que el lado del otro lado mide 9. Entonces, ¿cómo a 3x le voy a restar 1? Imposible. Es igual 9, el 1 negativo pasa positivo. 3x es igual 10, ¿cierto? 9 más 1, eso es 10. Y el valor de x será 10 entre 3. 10 tercios. ¿Se puede dividir? Nos va a quedar un número decimal, ¿cierto? Incluso me parece que un decimal que no tiene fin sus cifras. Entonces, ¿qué decimos? 10 entre 3. 3 por 3, 9, a 10, 1. No hay, agregamos el 0, 3 por 3, 9, a 10, 1. Agregamos el 0, 3 por 3, 9, a 10, 1. Y así, esta división continua. Por lo tanto, el valor de x es 3,3. Y este 3 le ponemos su sombrerito. ¿Por qué le ponemos su sombrerito? Porque esta respuesta será 3,33333, infinito. Entonces, para ya no estar escribiendo tantas veces el 3, basta con ponerle el sombrerito en el número que se repite. Entonces, fíjense, hasta el momento tenemos dos propiedades. Dos propiedades. Cuando tenemos el punto de tangencia, y cuando tenemos una radio cortada por una cuerda. Entonces, de esa manera, nosotros conocemos las dos propiedades. Pero tenemos dos más. Cuando nosotros trazamos dos cuerdas que tienen igual medida, ¿qué pasa por acá? Nosotros tenemos nuestro círculo y trazamos dos cuerdas, ya saben, cuerdas, dos líneas que unen dos puntos a nuestra circunferencia. Pero estas dos cuerdas, ojo, miren igualito. El de acá es igualito al de acá.
Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Cuando tú tienes dos cuerdas dentro de un círculo, dentro de una circunferencia, no te olvides que estos arcos, ojo, los arcos que están a espalditas de lo que vienen a ser las cuerdas, van a ser arcos igualitos. Estos van a ser igualitos. Beta. Alfa igual a beta. ¿Qué pasa si a nosotros nos dicen acá? Alfa más 5. Y por acá dice mide, ya no beta por decir. Vamos a ponerle un valor numérico para poder encontrar el valor de esa variable, que es alfa. Por decir el lado de acá que mida 30. ¿Sí? 30. Y a nosotros nos piden hallar el valor de alfa. Entonces, ¿qué decimos? Alfa más 5 es igual a 30. ¿Cómo voy a trabajar alfa con 5? 30, el 5 positivo pasa a negativo y 30 menos 5, el valor de alfa es 25. Por lo tanto, alfa vale 25. Y si nosotros probamos, ojo, si nosotros probamos nos tiene que salir la respuesta. Fíjense, ya sabemos que alfa vale 25. 25 más 5, efectivamente ahí tenemos los 30. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando en dos cuerdas o dentro de lo que es un círculo nosotros trazamos dos cuerdas paralelas? Paralelas. Cuando tú escuchas la palabra paralelo, siempre tienes que acordarte de dos rectas. Siempre te vas a acordar de dos rectas. ¿Por qué me voy a recordar de dos rectas, profesora? Es que lo paralelo es cuando tenemos dos rectas que van a ir en el mismo sentido, pero manteniendo una distancia entre ellas. ¿Recuerdan la clase pasada cuando hablamos de los cuadriláteros paralelogramos? Hemos hablado eso. Y nuevamente acá lo encontramos, esta palabra paralelo. Entonces, cuando tú escuchas paralelo, son dos rectas, dos cuerdas, dos segmentos que están en una cierta distancia. Y esta distancia no va a haber en ningún momento que se va a agrandar más o que se va a achicar más. No va a ser, porque son líneas rectas, van a crecer en el mismo sentido, por lo tanto, la distancia siempre va a estar entre ellas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un círculo? Y dentro tenemos dos cuerdas paralelas, en el mismo sentido, pero con una dirección, ¿cierto? Y todavía para nosotros poder distinguirlo mejor, cuando son paralelos se pone así, paralelo con esto paralelo. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Que estos arcos que están dentro de lo que son las cuerdas paralelas, dentro, son arcos igualitos. Si esto es alfa, esto es alfa. Son igualitos. No nos confundamos, por favor, cuando son cuerdas que tienen igual medida. Cuando tienen igual medida, esto por decir que mida igualito que esto, que tengan igual medida, acá los arcos que están a sus espaldas. Alfa es igual al otro arco que está a su espalda. Alfa, alfa. Mientras que cuando nosotros tenemos paralelos, los arcos que están entre las cuerdas, estos son siempre arcos que tienen igual medida. Entonces son las cuatro propiedades dentro de lo que es el círculo, la circunferencia. 4 súper importantes propiedades. Cuando tenemos el punto de tangencia, ¿cierto? La unión de radio que llegue a ese punto, siempre ese ángulo va a ser perpendicular, 90 grados, siempre. La unión siempre va a ser perpendicular.
¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una radio cortada por una cuerda? Radio cortada por una cuerda. Acá tenemos dos cosas que se cumplen, ¿ah? Dos cosas que se cumplen. La primera es que esta unión siempre es perpendicular, 90 grados. Eso es lo primero. Y lo segundo es que esta cuerda se dividió en dos partes igualitos. Profesora, ¿y si no hubiese estado por el centro, hubiese sido de diferente medida? No. La propiedad nos dice que la intersección de una cuerda con una radio siempre será en forma perpendicular y la cuerda siempre estará dividida en dos partes iguales. La tercera propiedad, cuando nosotros trazamos dos cuerdas, ojo, que tienen igual medida, ¿qué es lo que cumple? Que los arcos de las espalditas son arcos iguales. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dos cuerdas que en esta ocasión son paralelas? Fíjense, estas dos cuerdas paralelas están yendo en la misma dirección, ¿cierto? Ambas. Si empiezan a avanzar izquierda, si empiezan a avanzar derecha, van a avanzar, pero esta distancia que nosotros podemos visualizarlos ahora siempre va a estar entre ellas. Entonces, cuando son paralelos, los arcos que están entre las cuerdas son arcos iguales. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a resolver nuestros ejercicios. Ustedes tienen preguntas para que puedan hacer las aplicaciones de estas propiedades. Entonces, espero que todo esté quedando claro. Muy bien, entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que viene a ser el área del triángulo. Área del triángulo. Cuando nosotros escuchamos esta palabrita área, ¿quién no ha escuchado, verdad? ¿Quién no ha visto? Quizás en algún momento incluso lo has pronunciado. Profesora, pero ¿dónde yo lo veo? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo pronuncio? ¿Dónde he visto? No sé. Imagínense cuando nosotros por ahí quizás querramos comprar un terreno. ¿Qué es lo que nos preguntamos? ¿Cuánto de área tiene? ¿Cierto? O quizás tú vendes un terreno. ¿Qué te preguntan? ¿Cuánto de área tiene tu terreno? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es área? Imagínense que nuestro terreno fuera en forma, vamos con una figura más conocida. Un rectángulo, por decir. Imagínate, me piden hallar a mí, yo quiero, mi terreno es eso. Tengo un terreno en forma rectangular. Entonces a mí me preguntan y me dicen, ¿y cuánto es el área? Supongamos que esto mide 6 metros y el ancho mida 4 metros, por decir. De largo mi terreno tiene 6 metros y de ancho mi terreno tiene 4 metros. Entonces a mí me dicen, ¿cuál es el área de ese terreno entonces? ¿Saben cuál es el error de muchas personas? Hacen lo siguiente, que cuando les hablan de área piensan que es sumar el contorno. Bueno, profesora, como se trata de un rectángulo, si esto es 6, esto también pues es 6, obvio. Si esto es 4, esto también de acá, profesora, mide 4, porque son iguales, es un rectángulo. ¿Y cuánto sería el área? Lo suman 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dicen. Mentira. Cuando nosotros hablamos de área, ojo, cuando nosotros hablamos de área, no estamos hablando de sumar el contorno, porque si a ti te piden sumar el contorno, eso no se llama área, eso se llama perímetro, eso es el perímetro. Pero a ti cuando te hablan de área, a ti lo que te están pidiendo es encontrar el valor de esto que está dentro de tu perímetro, dentro de tu contorno. Eso es área. Entonces, cuando nosotros hablamos del área del triángulo, es lo que vamos a conocer, lo que está dentro. En esta figura que ustedes están visualizando en pantalla, lo que está de color verde. Ese es el área del triángulo. Tenemos que conocer ese espacio interno. Eso es área. Ahora, cuando nosotros hablamos del triángulo, creo que nos pasa a casi todos. Por ahí nos dicen, a ver, dibújame un triángulo. Siempre estamos acostumbrados a dibujar el triángulo de esta forma. ¿Cierto? Triángulo, fíjate, figura de 3 lados. Ya.
por ahí te dicen a ti, a ver, quiero que me traces la altura por decir, uy, profesora, ¿qué es altura? Altura, pues, a ver, tú estás ahorita en tu casa, te dicen, ¿cuánto es la altura de tu casa? ¿Qué tienes que hacer? Del techo, poner una cinta métrica hasta el piso, lo mismo. Si yo quiero saber la altura de este triángulo, partiré de este vértice en forma recta a la base, ¿verdad? Y siempre tiene que llegar en forma perpendicular. Esto es la altura. Esta parte donde está asentado, vamos a llamarle, se llama base. Se llama base. Y esta distancia del vértice a la base, esto se llama altura. Altura. Pero nosotros debemos entender que no solamente tenemos ese tipo de triángulo. Si a mí me dicen dibujo un triángulo, yo puedo dibujar también este tipo de triángulo, fíjese. Ladito acá, ladito acá, ladito acá. ¿Es un triángulo? Claro que sí, figura de 3 lados. En este triángulo, esto vendría a ser la base. Base. Profesora, quiero trazar la altura. Quiero trazar la altura. ¿Cómo trazo? Así. ¿Acaso nosotros cuando medimos altura, medimos una altura en forma inclinada? No hay altura en forma inclinada. Altura siempre tiene que ser en forma recta. Entonces, profesora, ¿cómo yo trazo la altura de este triángulo? La única manera de poder trazarla es de acá, ¿cierto? Que este lado se convierta también en altura. Pero tiene su base y ya tiene su altura. Pero no solamente puedo tener triángulo en esos sentidos. ¿Qué pasa? Yo quiero dibujar así. Línea, línea y línea. Línea, línea, línea. Figura de 3 lados. Figura cerrada de 3 lados. Es un triángulo. O alguien que me diga lo contrario. Alguien que me diga, profesora, no es un triángulo. Eso es un triángulo. En este triángulo encontramos la base acá. ¿Cierto? Aquí está. Aquí es donde se está apoyando. Esto es la base. Profesora, trace la altura. Imagínense que quiero trazar la altura yo de acá. ¿Cómo llegaría? Inclinadito. ¿Y alguna vez tú has visto una altura así inclinada? O quizás a nosotros mismos como persona nos pasa, ¿no? Queremos saber cuánto medimos. Derechito ahí. Derechito ahí. No nos inclinamos a la derecha, no nos inclinamos a la izquierda, sino derechito ahí. Entonces yo no puedo trazar una altura en ese sentido, en una forma diagonal. No se puede. Pero profesora, ¿cómo entonces trazo altura acá? Prolongas uno de los lados. Prolongar quiere decir hacer crecer. Y ahora sí, recién, en forma recta, puedo trazar mi altura. Entonces, cuando ustedes ven triángulo, no solamente que su cabecita esté como en este modelo del primero, no necesariamente. Podemos tener triángulos de esta forma, podemos tener triángulos de esta forma. Profesora, ¿cómo se llama el primero? Esto es un triángulo acutángulo, así se llama, acutángulo. ¿Por qué se llama triángulo acutángulo, profesora? Porque sus ángulos internos son menores a 90 grados. Y lo otro es que su altura está dentro del triángulo. En este segundo se llama triángulo rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo, profesora? A ver, ¿por qué se le llama rectángulo? Porque tiene un ángulo recto que mide 90 grados. Exactamente 90 grados. Ojo, no 89, no 91. Exacto 90 grados. Este cuadrito, a ti no te van a poner 90. Este cuadrito nos indica que es 90 grados. Y aparte, que la altura coincide con uno de los lados de nuestro triángulo. Esta parte de acá, este lado de nuestro triángulo, cumple 2 funciones. Es el lado del triángulo y es la altura del triángulo. Por eso se le llama triángulo rectángulo. Y este último se llama triángulo obtusángulo. Obtusángulo. ¿Por qué se llama triángulo obtusángulo, profesora? Por 2 cosas. Lo primero es que tiene un ángulo obtuso mayor a 90. Ojo, esto es menor a 90.
el acutángulo. Esto es igual a 90, rectángulo. Y esto es mayor a 90, obtusángulo. Tiene un ángulo mayor a 90. Y a la vez, fíjense la altura está fuera de nuestro triángulo. Todavía tenemos que prolongar, hacer crecer este lado para nosotros recién poder tener nuestra altura. Pero ¿saben cuál es lo más bonito? ¿Cuál es lo más bonito dentro de lo que son los triángulos para nosotros poder hallar el área? El área del triángulo es lo siguiente. Base que todo triángulo tiene, multiplícalo por su altura que todo triángulo tiene y lo divides entre 2. Base por altura dividido entre 2. Esa es la fórmula para nosotros poder encontrar nuestra área en un triángulo. Base, imaginemos que esta base, por decir, mida 12 metros. Imaginemos que esta altura, por decir, mida 3 metros. Y nos piden encontrar el área de este triángulo. Área, lo que está dentro. Cuando nos dicen área, es lo que está dentro. Esto nos están pidiendo hallar. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, con esas medidas, el área de este triángulo será base 12 metros, por altura 3 metros, dividido entre 2. Profesora, ¿siempre entre 2? Siempre es la división entre 2. Base por altura dividido entre 2. Esto es una multiplicación. Acá podemos simplificar. Mitad de 2 es 1, mitad de 12 es 6. Y el área de este triángulo con esas medidas, 6 por 3, 18. Metros por metros, metros cuadrados. Ojo, área, nuestro resultado siempre su unidad tiene que ser unidad cuadrática. Por eso les digo, a veces hemos visto, se vende este terreno 70 metros cuadrados. En ninguna ocasión, cuando tú ves área, tu unidad va a estar, se vende este terreno de 30 metros. No. Cuando se refieren a áreas, siempre esa unidad tiene que estar en unidades cuadráticas. Quizás te están vendiendo algo de centímetros cuadrados. Quizás te están vendiendo algo de metros cuadrados. Quizás te venden algo de kilómetros cuadrados, decámetros cuadrados, hexámetros cuadrados. Pero siempre nuestra unidad tiene que estar en unidades cuadráticas. Entonces, el área del triángulo, base por altura, dividido entre 2. En cualquiera. Profesora, me dan de base, por decir, 30 centímetros. Y me dan de altura, profesora, por decir, 7 centímetros. Me piden hallar el área, lo que está dentro. Entonces, ¿qué decimos? El área del triángulo es igual base multiplicado por la altura y dividido entre 2. Profesora, ¿qué hubiese pasado si yo lo multiplico, por decir acá, 12 por 3, acá? 12 por 3 y luego lo divido entre 2. La respuesta te tiene que dar igual, 18. Siempre te tiene que dar igualito. Pero siempre, pues, uno como estudiante busca la forma más sencilla de poder trabajar. Como siempre va a ser la división entre 2, entonces sácale mitad al 2. Mitad de 2 es 1. ¿Cuál de los números arriba tiene mitad? El profesor, el 15, el 30. ¿Cuánto es mitad de 30? 15. Y ahora lo único que vas a multiplicar es 15 por 7. 7 por 5, 35, va 3, 7 por 1, 7 y 3, 10. Centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Entonces, cuando nosotros tenemos, supongamos, un terreno en forma triangular de base 30 centímetros, de altura 7 centímetros, el área de ese terreno triangular será 105 centímetros cuadrados. Entonces, de esa forma, de esa manera, nosotros vamos a encontrar el valor del área del triángulo. Base por altura dividido entre 2. Profesora, ¿qué hubiese pasado? Y con esto termino. ¿Qué hubiese pasado si a mí, por decir, me dan el área, profesora? Me dan el área y me piden hallar, por decir, la altura o me piden hallar la base. Imagínense si a nosotros nos dicen, sí, el área del triángulo, por decir, mide 24 metros cuadrados.
y su altura mide 8 metros. Mide 8 metros. Nos piden calcular la base de ese triángulo. La base del triángulo. Entonces, ¿qué decimos? El área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Esto es clave. Área del triángulo, a mí ya me dan 24 metros cuadrados. Va a ser igual, base. Uy, profesora, me dice calcular la base, entonces póngalo, pues B. Por altura, ¿te dan altura? Sí, altura dice mide 8 metros entre 2. Si tú quieres, acá lo simplificas. Fíjate, mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. ¿Qué tendríamos? 4 metros multiplicado por base es igual a 24 metros cuadrados. Yo quiero saber base. Va a ser igual 24 metros cuadrados y el 4 metros que está multiplicando baja dividiendo. 4 metros. Entonces, base será igual 24 entre 4, eso es 6. Se va a metros, se va 2. Por lo tanto, simplemente la base mide 6 metros. Mide 6 metros. Entonces, a mí me pueden dar ya el valor de área. O caso contrario, a mí me piden hallar el valor de área. Entonces, de cualquiera de las formas, el área del triángulo, base por altura, dividido entre 2. Y con eso, nosotros hallamos toda área respecto a lo que es la figura del triángulo. Muy bien, entonces, el que no nos espera y no nos perdona es el tiempo. ¿Alguna duda, alguna dificultad, alguna inconveniencia? Por favor, los estoy escuchando. Me parece que no hay dudas, me parece que no hay dificultades, pero de todas maneras, como siempre, recordarles que si al momento de que ustedes estén resolviendo esos ejercicios, esos problemas, todavía se les presentan las dudas, por favor, cuentan con nuestros números de celulares personales, que nosotros de esa manera encantadísimos de poder apoyarlos. Entonces, con esto estamos llegando al final de clases, estamos culminando el curso de matemática. Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo para dar inicio a los temas del curso de razonamiento matemático. Con esto yo me despido deseándoles que tengan una bonita noche. Domingo se nos terminó, una bonita semana y nos vemos el siguiente domingo. Cuídense mucho, nos vemos. Bye, bye. Bye, cuídense.